Nadie te contó esto sobre Albert Einstein, no porque no sea cierto, sino porque es incómodo. El hombre más inteligente del siglo XX no fue solo un genio, fue un rebelde, un inconforme y el centro de secretos que el mundo prefirió ignorar. Y lo más perturbador no es lo que hizo en vida, sino lo que ocurrió cuando murió. Porque el día que Einstein falleció, su cuerpo descansó, pero su mente fue robada. Desde niño, Einstein no encajaba, empezó a hablar tarde. Su forma de pensar era completamente distinta. De hecho, algunos de sus maestros llegaron a decir que no tenía futuro. Mientras los demás niños obedecían las reglas, aprendían de memoria y seguían el camino marcado. Einstein hacía algo que en ese entonces se consideraba peligroso en pensar, sin permiso. Se hacía preguntas que nadie más se hacía. Y cuando alguien rompe las reglas del mundo, el mundo intenta descubrir cómo lo hizo a cualquier precio. La historia de Einstein no es la de un niño prodigio que deslumbró a todos desde el principio. Es la historia de alguien que fue visto como un problema, como alguien que no encajaba, hasta que su manera de ver el universo se volvió tan poderosa que nadie pudo ignorarla. Imagina este escenario: mueres, y mientras tu familia cree que tu cuerpo está intacto, alguien decide que tu mente, la parte más valiosa de ti, ya no te pertenece. Suena como una película de terror, pero es exactamente lo que le pasó a Einstein. En 1955, Albert Einstein muere en un hospital de Princeton. En la oscuridad de la noche, el patólogo de turno, un hombre llamado Thomas Harvey, realiza la autopsia, pero hace algo más. Sin el permiso de la familia, sin ninguna autorización, extrae el cerebro de Einstein. Se lo lleva a su casa. El objetivo no era rendirle homenaje, era pura obsesión. Harvey no era un neurocientífico de renombre, era un patólogo local que de repente tenía en sus manos uno de los mayores tesoros de la ciencia. Durante los siguientes 40 años, su vida se convirtió en una extraña odisea. Cortó el cerebro en 240 fragmentos, los guardó en frascos de vidrio con formol y los transportó por todo Estados Unidos en el maletero de su coche. De estado en estado, de trabajo en trabajo, los frascos iban con él. Harvey perdió su trabajo, su licencia médica y a su familia por proteger su posesión secreta. El mundo creía que el cerebro de Einstein se había perdido o destruido, pero en realidad estaba viajando en una caja de cartón. Finalmente, décadas después, cuando Harvey ya era un anciano, entregó los fragmentos a la ciencia. Cuando los científicos por fin pudieron analizarlos, descubrieron algo sorprendente. El cerebro de Einstein no era más grande ni más pesado que el de una persona promedio. De hecho, en algunas áreas era incluso más pequeño, pero sí era diferente. Tenía una cantidad inusual de células gliales, que nutren y soportan a las neuronas. La región responsable del pensamiento matemático y espacial, el lóbulo parietal inferior, era un 15% más ancha de lo normal. Y lo más increíble, no tenía una fisura que normalmente divide esa parte del cerebro, lo que sugiere que sus neuronas podían comunicarse de manera más fluida y directa. No encontraron la chispa divina de un dios, no encontraron la respuesta mágica a la genialidad. Encontraron una pregunta mucho más peligrosa e inspiradora. ¿Y si la genialidad no está en la cantidad de inteligencia que tienes, sino en atreverte a usarla de una forma completamente diferente? ¿Y si este dato ya destruyó la imagen que tenías de Einstein como una figura intocable? Lo que sigue es todavía más incómodo, porque nos lleva a los secretos que se guardan, no en un frasco, sino en el corazón de las relaciones humanas. Aquí analizamos cómo piensan y actúan aquellos que rompen el molde, que desafían lo establecido y convierten su diferencia en una ventaja competitiva. Esto es lógica de éxito. El secreto más grande y quizás más doloroso de Einstein no estaba oculto en los pliegues de su cerebro. Estaba en un nombre que la historia ha intentado olvidar: a Mileva Mari. Ella no era solo la esposa de Einstein, era una física y matemática brillante, una de las pocas mujeres que estudiaban en el Politécnico de Zúrich en esa época, la misma clase en la que estaba Albert. Se enamoraron discutiendo sobre física, sobre el espacio y el tiempo. En las cartas que se enviaban, Einstein no hablaba de mi teoría o mi trabajo, hablaba de nuestro trabajo, nuestra teoría sobre el movimiento relativo. Trabajaron juntos, soñaron juntos, pero cuando la fama llegó, cuando la teoría de la relatividad revolucionó el mundo, solo quedó un nombre en los libros de historia: Albert Einstein. Mileva desapareció de la ecuación. Se divorciaron, y la historia oficial cuenta que fue por problemas personales, pero hay un detalle financiero que lo cambia todo. En el acuerdo de divorcio, Einstein le prometió a Mileva que si alguna vez ganaba el premio Nobel,
le entregaría la totalidad del dinero. Y años después, cuando lo ganó, cumplió su promesa. Para algunos biógrafos, fue un acto de generosidad tardía para mantener a sus hijos. Para otros, fue el precio del silencio, el pago por su contribución fundamental a unas ideas que solo uno de los dos firmó. Nunca sabremos con certeza cuántas de las ideas que cambiaron el mundo nacieron de dos mentes en lugar de una, pero la historia nos enseña una lección brutal al suele recordar al genio que se lleva el crédito y borrar a quien lo ayudó a pensar en la sombra. Y ahora, llegamos al detalle más pequeño, el que parece completamente insignificante, pero que en realidad lo revela todo sobre la mentalidad de Einstein. Albert Einstein odiaba los calcetines, los detestaba. Decía que el dedo gordo del pie siempre terminaba haciéndoles un agujero. Para él, eran una regla social inútil, una convención sin sentido, como tantas otras. Detestaba las formalidades, el tener que fingir normalidad para encajar. La famosa foto en la que saca la lengua no fue una simple broma para un fotógrafo. Fue un acto de rebeldía, un mensaje claro al mundo. Estoy cansado de su mundo serio, de sus reglas, de sus expectativas. No voy a jugar su juego. Mientras otros genios de su época intentaban adaptarse, ser aceptados por la academia y la alta sociedad, Einstein decidió conscientemente salirse del molde. Y fue precisamente en esa decisión, en ese rechazo a lo normal, donde comenzó todo. Su genialidad no floreció a pesar de su rareza, sino gracias a ella. No necesitaba calcetines para pensar en la curvatura del espacio-tiempo. Einstein no cambió el mundo por ser obediente, por seguir las reglas o por encajar en el sistema. Lo cambió por ser incómodo, lo cambió por hacer las preguntas que nadie se atrevía a hacer y por vivir de una forma que nadie entendía. La sociedad tiene una relación muy extraña con los genios. Ama los resultados, pero castiga el proceso. Ama al genio una vez que ha triunfado y su estatua está en la plaza, pero rechaza, critica y margina al rebelde que está en plena construcción, al que todavía no ha demostrado tener razón. Y esta, al final, es la lógica de éxito que casi nadie quiere aceptar. Tu rareza no es un defecto, tu diferencia no es un problema que debas solucionar. Tu incomodidad, esa sensación de que no encajas, es una señal de que ves algo que los demás no ven. Si nadie te entiende, si tus ideas parecen locas, tal vez no estás equivocado, tal vez, como Einstein, simplemente estás adelantado a tu tiempo, porque la historia lo demuestra una y otra vez. El mundo no cambia gracias a la gente que encaja perfectamente en él. Cambia gracias a aquellos que se atreven a romperlo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si estas ideas resuenan contigo, suscríbete para no perderte nuestro próximo análisis.